22 de septiembre, electivo de medieval, Abelardo. Bien, no nos vamos a detener mucho en la parte histórica, solamente, bueno, decir que Abelardo es quizás la figura más importante, bueno, no la única, ¿no? Evidentemente, una de las dos o tres figuras más importantes en la filosofía de esta época, o sea, últimas décadas del siglo XI y primera mitad, digamos, primera mitad del siglo XII. Entonces, bueno, saltamos siglos, ¿no? Con respecto a Boecio. Abelardo vive en una época que puede ser considerada como un renacimiento. De hecho, se habla ahora, después de utilizar este término para el renacimiento del siglo XVI, etcétera, también se usa ahora para el siglo XII. Finales siglo XI, primero, o sea, el nuevo milenio, trae claramente a Europa un renacimiento en todos los campos. Y bueno, y también evidentemente las condiciones políticas, económicas mejoran radicalmente y la enseñanza también en todos los campos mejora, digamos, las escuelas que giran, bueno, que en la época de Carlomagno habían existido en torno al Palacio Imperial, en torno a la corte imperial, la escuela palatina de Palatium. Después habían entrado un poco en decadencia, aunque algo siempre sobrevivía, pero con el nuevo milenio se reorganizan mucho mejor, generalmente giran en torno a las catedrales o a los monasterios. Es la época inmediatamente anterior después al nacimiento de las universidades, ¿no? Entonces una época especialmente fructífera, que, digamos, que llevará a todo un renacimiento de toda la ciencia y eso después se organizará de una manera mucho más eficiente con las universidades durante la segunda mitad del siglo XII y después, sobre todo en el siglo XIII. Todo eso lo pueden ver bastante bien resumido en los manuales, tanto en Copplestone como en Gilson. Bueno, Abelardo es un personaje sui generis, un personaje a su manera. Desde él tenemos bastante datos porque nos ha dejado autobiografía, un personaje que fue muy controvertido, participó en muchos debates, bueno, tuvo muchas desgracias personales, como cuenta él mismo en su libro de las desgracias, ¿no? Historia Calamitatum. Bueno, es un maestro importante porque es un dialéctico muy importante y puso como la dialéctica, o sea, contribuyó a todo este movimiento, ¿no? Que pone la dialéctica como base de la enseñanza del currículum filosófico y entonces, digamos, al armazón después del currículum que se hará tradicional en la escolástica. Se puede decir que inaugura de algún modo, es parte del movimiento que inaugura el método escolástico propiamente tal en la filosofía medieval. Se suele considerar una especie de iniciador de la escolástica. La obra típica que generalmente se cita para mostrar esta inauguración de la escolástica es el Sic et Non, sí y no. Voy a ponerlo en el chat. Sic et non. Sí y no, donde lo que él hace es poner las posturas de los autores tradicionales, de los padres, de los doctores eclesiásticos anteriores, pro o contra, ¿no? Una determinada afirmación, ¿no? O sea, hay evidentemente en el siglo XI ya todo un milenio, digamos, con altos y bajos, digamos, pero todo un milenio redondeando de reflexión filosófica cristiana, y entonces Abelardo intenta como poner argumentaciones pro o contra sacadas de diferentes autores, y entonces eso inaugura lo que será después el método escolástico de discutir, poner en debate, ¿no? Un tema ordenadamente, elencando, ¿no? todos los argumentos, ¿no? Y clasificando los argumentos de razón, argumentos de fe, argumentos de autoridad, por ejemplo, la autoridad de San Agustín y de los otros doctores, etcétera, según las clases de argumentos. Entonces el debate procedía de un modo, digamos, mucho más ordenado. Y evidentemente eso hizo progresar, ¿no? Fue un progreso notable para la filosofía y la teología de los siglos XII, XIII, considerados como el siglo XIII como la época de oro de la escolástica.
Bueno, después del siglo XIII, evidentemente, esta tradición continuará en cierto modo el progreso, también tendrá el revés, el aspecto, digamos, potencialmente negativo de que las discusiones se fueron complicando mucho, haciendo cada vez más sofisticadas al punto de ser como excesivamente sofisticadas y sutiles, y eso podrá ser en algunas ocasiones, ¿no? También un problema, como una excesiva academización, ¿no? De sofisticación de la discusión. Bien, vamos directamente al texto. Entonces, bueno, él es fundamentalmente un profesor de dialéctica o de lógica, pero como dijimos al comienzo de la dialéctica, de la lógica, se estudiaban Aristóteles y Boecio, y entonces también se estudiaba este famoso pasaje de Porfirio, ¿no? Que pone el problema de los universales, y entonces aquí al comienzo de la lógica, Abelardo lo comenta. Pero vamos a saltar como un poco el resumen que hace de este pasaje, porque nosotros ya lo vimos, el pasaje de Boecio, ya lo comentamos. Entonces podemos saltarnos las primeras páginas. Léanla igual, ¿no? Pero ahora no es necesario comentarlas en clase. Vamos directamente entonces donde él propone un poco su solución, como lo hacen los profesores de lógica, aun sabiendo que digamos, la solución de este problema no es un problema de lógica, como hemos insistido varias veces, no es un problema de metafísica, ¿no? ¿Qué son? ¿A qué se refieren y qué son concretamente los universales? Y bueno, hay una parte, diríamos, refutativa o destruens, que es donde él refuta, ¿no? Las posturas que considera equivocadas, ¿no? Él había refutado a su maestro Guillermo de Champeau, como lo mencionaba la vez pasada cuando leímos ese texto de Rosmini, que es muy importante. Y entonces aquí está en esta primera página, en el fondo, esa refutación del realismo, el realismo de Guillermo de Champeau, fundamentalmente. Recuérdenme qué significa realismo para que nos entendamos bien siempre en las palabras. ¿Qué se entiende en esta controversia por realismo, postura realista? Al menos, profe, lo que yo tenía aquí anotado y lo que yo entendí era como en una postura en la cual se presupone la existencia y el conocimiento como de las cosas externas, y también el realista como que dice que los conceptos que están en la mente, que nosotros como que aquí llamamos como universales, corresponden como a una idea subsistentes, como Corresponden a universalmente. sustancias, claro, a realidades Claro, claro, subsistentes. sustancia. Esta segunda es la respuesta correcta. La primera también es correcta, pero se refiere a otro uso de la palabra, que es importante mantener distinto, ¿no? La primera definición que tú diste se refiere al uso moderno y contemporáneo. En el uso contemporáneo nuestro, usamos realista como una etiqueta para quien defiende, eh, Más cercano a la epistemología, ¿no? o sea, yo la llamo, bueno, aquí también hay un problema de terminología, yo no la llamo epistemología, la llamo teoría del conocimiento. Es una postura de teoría del conocimiento, ¿no? Que es, en definitiva, que se contrapone a la postura kantiana y a la postura idealista, o sea, la postura criticista kantiana que pone en duda que se pueda conocer como algo como un mundo externo, ¿no? O sea, no solo lo pone en duda, sino que lo niega, ¿no? Es decir, Kant niega que se puedan conocer lo que llama las cosas en sí. Dice que solo conocemos las cosas como fenómenos que nos aparecen a nosotros, pero no tenemos como un acceso a las cosas en sí. Y de ahí saldrá después la consecuencia idealista, ¿no? Que los idealistas alemanes sobre todo defenderán que entonces toda la realidad es como una proyección del yo, es una creación ideal, y no hay como una cosa real como que se contrapone a la cosa ideal, ¿no? Niegan la contraposición real-ideal. Esa es la postura idealista. Entonces se llama realista el que vuelve a defender la idea de que sí hay una contraposición entre real e ideal. Claro, evidentemente, una cosa son nuestras ideas, otra cosa es la realidad, pero la realidad sí existe y es en alguna medida cognoscible con certeza, ¿no?
aun cuando de una manera siempre parcial, limitada, etcétera, pero es posible llegar a algunas certezas acerca de la realidad, ¿no? En cambio, la realista en el sentido medieval, y también de los historiadores modernos, evidentemente, no solo de ellos como medievales, sino que evidentemente de los historiadores modernos y contemporáneos de la filosofía medieval, realista se usa en este segundo sentido. Realista es quien defiende que los universales son res, son cosas subsistentes, ¿no? Eso es en común en todos los realistas, es común a todos los realistas, salvo que después los realistas, como los clasifica ahí también Rosmini, pueden dividirse cuando se preguntan de qué manera exactamente, o qué significa exactamente que los universales son cosas reales, en qué sentido son reales, ¿no? Pero, digamos, Abelardo se opone a todo tipo de realismo, en definitiva, ¿no? De cualquier manera que se quiera defender esta tesis de que los universales son cosas reales, él muestra que eso es incorrecto. Y yo creo que en esta parte de esto yo creo que es muy importante en la historia de la filosofía porque yo creo que tiene razón, digamos, más allá de que fue influyente, etcétera, pero tiene razón, digamos, en la refutación del realismo, él muestra efectivamente los errores, ¿no? Que están en la base de la postura realista entendida en este sentido. Partamos aquí del 1500. Profe, una pregunta antes de empezar a leer. ¿Sí? Em, no me quedaba muy claro el uso que usted empezó en esta clase a usar de dialéctica, como al respecto de Abelardo. Es que la uso como sinónimo de lógica. Ah, ya. Entonces, Sí, entonces solo hay que entenderla como un sinónimo de lógica. sí, sí. Ya, Claro, en esta perfecto. época se empieza a usar la palabra lógica. En la antigüedad, en cambio, más bien se llamaba eso dialéctica, ¿no? O sea, Platón, por ejemplo, llama eso dialéctica. Entonces, pero claro, es la misma cosa. Bueno, y interesante aquí al comienzo de esto, para que la lea, no lo vamos a leer ahora, la discusión, ya que preguntaste eso, la discusión sobre el estatus epistemológico de la lógica con respecto a la filosofía. Yo uso la palabra epistemológico en lo que creo que es el sentido correcto. Por epistemología entiendo la relación entre las diferentes ciencias, como la clasificación de las ciencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica la lógica con respecto a la filosofía, ¿no? Que es un problema epistemológico que los medievales en esta época se ponen, ¿no? Cuando algunos dicen que la lógica no es parte de la filosofía, porque es un instrumento de la filosofía, pero otros rebaten, bueno, que aunque sea un instrumento de la filosofía, también es parte de ella. Entonces, esa es una discusión epistemológica. Bien, entonces vamos a donde él plantea su solución. Empieza a plantear su solución. Volvamos ahora aquí y tratemos de estudiarlas, no a las cuestiones mencionadas, y tratemos de estudiarlas con toda diligencia y de resolverlas. Tomémoslo de acá. ¿Quién se ofrece voluntario? Poner. Perfecto. Eduardo. Volvamos ahora. Sí. Ya. Volvamos ahora, pues, como hemos prometido, a las cuestiones mencionadas y tratemos de estudiarlas con toda diligencia y de resolverlas. Y como consta que los géneros y especies son universales, en los cuales toca de una manera general la naturaleza de los universales, distingamos aquí nosotros de una manera general las propiedades de los universales, contrastándolas con las de los singulares. Y tratemos de ver si esas propiedades competen a los solos nombres o también a las cosas. Esa es como la contraposición que él plantea, ¿no? A los solos nombres o también a las cosas. O sea, si hay cosas, res, sustancias, ¿no? Que se puedan llamar universales. Diga nomás. Ya.
Aristóteles define el universal en el Perihermeneias, lo que tiene aptitud para ser predicado de muchos, y Porfirio al singular, o sea, al individuo, lo que se predica de uno solo, lo cual parece atribuir el texto tanto a las cosas como a las palabras. A las cosas, el mismo Aristóteles, donde poco antes había dado la definición del universal diciendo, porque unas de estas cosas son universales, aquellas en cambio singulares, y llama universal a lo que tiene aptitud para ser predicado de muchos, y singular lo que no la tiene, etc. También el mismo Porfirio, al establecer que la especie se compone del género y de la diferencia, los puso como existentes en la naturaleza, de todo lo cual resulta evidente que en el apelativo de universal están comprendidas las cosas mismas. Y bueno, esta fórmula es importante, existentes en la naturaleza, ¿no? Solo el debate en toda esta época se plantea como esta pregunta, ¿no? Es los universales, además de cosas en nuestra mente, o sea, no, se contrapone universal como algo que está en nuestra mente, que eso en algún sentido, en el fondo nadie lo niega, todos están de acuerdo que en algún sentido los universales están en nuestra mente, ¿no? Incluso los nominalistas se nos presentan como los más extremos, como Rossellino, que dice que los puros nombres son universales, pero como nombres están en nuestra mente, ¿no? Pero en cambio el realista dice, ¿no?, que están como que son como existentes in rerum natura, esa es la fórmula latina, o sea, existentes en la naturaleza, en la realidad natural, ¿no? Bien. Sigue nomás. También se llama universales a los nombres. Por eso Aristóteles, el género determina la cualidad respecto de Respecto de la sustancia. respecto a la sustancia, pues significa cuál. Y Boecio, en el libro de las divisiones, es de suma utilidad, dice, tener en cuenta que el género es una cierta semejanza de muchas especies, que muestra la conveniencia sustancial de todas ellas. Ahora bien, significar o mostrar es propio de las palabras, mientras que las cosas lo es el ser significadas. Y en otro sitio, la palabra nombre se predica de muchos nombres, y viene a ser como la especie conteniendo bajo sí a esos individuos. Pero especie en sentido propio no lo es, ya que el vocablo no es algo sustancial, sino accidental. Pero universal lo es sin duda alguna, pues le conviene la definición de universal. De ello se concluye que también los vocablos son universales, a los cuales se les escribe el ser solamente términos de las proposiciones. Sí, aquí es importante esta frase cuando dice, ahora bien, significar o mostrar es propio de las palabras, ¿no?, mientras que de las cosas lo es el ser significadas, ¿no? O sea, es como la forma más inmediata en que concebimos las palabras como significantes, contrapuestas a las cosas como significadas. Y entonces de ahí nace la discusión, entonces los universales que son también significados, ¿no? Son también cosas, como las cosas que esos universales indican, ¿no? Ahí está la pregunta, diríamos, metafísica, la pregunta ontológica. ¿Cuál es? Porque, claro, las palabras, todos están de acuerdo que son significantes, pero todo significante supone un significado. Y claro, las palabras se inventan para significar las cosas reales, individuales, pero el problema es que lo hacen mediante universales. Entonces, esos universales, ¿no?, bajo los cuales se subsumen las cosas reales, ¿qué son ellos? Son también cosas, ¿no? De ahí nace el problema, ¿no? Sigue nomás, 1522. Como parece, pues, que se llama universales tanto las cosas como los vocablos, hay que investigar cómo puede convenir a las cosas la definición del universal. Pues ninguna cosa ni colección alguna de cosas parece que se pueda predicar de muchos distributivamente, como exige la manera de ser del universal. Aunque este pueblo, o esta casa, o Sócrates se predique de todas sus partes tomadas en conjunto y a la vez, nadie en absoluto, sin embargo,
los llama universales, ya que su predicación no se aplica a los singulares. Y una sola cosa admite mucho menos que una colección del ser predicada de muchos. Veamos, pues, y expongamos cómo cada una de las opiniones llama universal a una cosa o a una colección. Claro, aquí, bueno, plantea evidentemente una posible solución, ¿no? Como el universal sume una categoría de cosas, entonces alguien puede ser tentado de decir que el universal es una colección de cosas, o sea, se refiere a las cosas porque es una colección de cosas, entendido como colección de cosas reales, ¿ah? Pero él pasa a mostrar por qué eso no puede ser, ¿no? Por qué el universal no es una colección de cosas reales. Bueno, y uno de los motivos ya lo ha mencionado en realidad, porque cuando dice ninguna cosa ni colección alguna de cosas se puede predicar de muchos distributivamente, como exige la manera de ser del universal. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que aquí tengo una colección de casas o una colección de pelotas, no puedo decir que el universal casa es la colección, porque si no tendría que predicar de cada casa, que es una colección de casas. Si el universal significara la colección, ¿no? Entonces, pero no es así, porque el universal está todo entero, ¿no? Como decía ya Boecio, citando a Porfirio, ¿no? Él está todo entero en cada, o sea, el universal casa está todo entero en cada una de las casas, ¿no? Sin que cada casa sea una colección de casas. No, una sola cosa admite mucho menos que una colección el ser predicada de muchos. O sea, la cosa no deja de ser individual porque yo predique de ella el universal casa. Entonces el universal casa no indica la colección, ¿no? Es distinto el concepto. ¿Sí, no? Profe, ¿Bien? no me quedó muy claro esto como de lo de la colección, como que se contrapone en cierto sentido como a lo universales, como al menos de lo que estaba hablando y la lectura de ahora, como que me pareciera como que la colección es como un tipo de bolsa que agrupa como por ejemplo en este caso de las casas, como todas las casas, en cambio el universal es como, entre comillas, como una esencia, como algo así. Claro, el universal es como la definición de la esencia de algo que se predica de cada uno de los individuos de forma entera, o sea, toda entera, indivisible. La definición de casa se aplica a cada casa, se expresa la esencia de cada casa, ¿no? Entonces, el universal casa no se refiere, no tiene como referente real, digamos, la colección de las casas reales, ¿no? Mejor dicho, es al revés, es la colección. Para tú armar una colección de casas, primero tienes que tener en la mente la esencia de la casa, porque ese es como el tipo que te dice qué tipo de cosa puedes meter en esa colección. Entonces, la acción de hacer una colección de casas no es anterior, sino posterior a la esencia de la casa en la mente. Tienes que tener en la mente la esencia de la casa, la definición, la esencia ideal, la definición de la casa, y después la puedes aplicar a las entidades reales, ¿no? Y armar colecciones, de manera que el universal no se explica porque nosotros percibamos colecciones de cosas, sino que al revés, ¿no? Podemos armar colecciones de cosas porque primero tenemos en la mente el universal, ¿no? Entonces no es una explicación del universal el hecho que tengamos colecciones, que tengamos en la mente colecciones de cosas reales, ¿no? Que es la forma, si tú quieres, esta forma realista también después la que se transmite a las doctrinas empiristas modernas, ¿no? Los empiristas modernos dirán que por lo general ignoran esta discusión medieval porque desprecian como buenos ilustrados, ¿no? Todo lo que es medieval, antiguo, etc.
creyeron encontrar algo muy novedoso al decir que, claro, tenemos en la mente la idea de casa, porque como percibimos muchas casas, claro, la percepción empírica, como empíricamente percibimos muchas casas, después de esa colección de casas percibidas, saldría la idea de casa, el concepto de casa, ¿no? Pero claramente es al revés. No podría yo, lo que percibo con los sentidos debe ser mantenido esencialmente diferente de aquello que clasifico con la mente. Claro, con los sentidos puedo percibir muchas casas, con los ojos puedo ver muchas casas, pero eso no explica para nada cómo los clasifico con la mente, ¿no? Para en la mente clasificarlos como una clase aparte de cosas, tengo que tener en la mente el concepto de casa, tengo que tenerlo previamente. Entonces no se explica por la percepción de muchas casas el concepto de casa, sino que al contrario se explica con el concepto de casa la comprensión de todos esos datos, digamos, sensibles, bajo la clasificación de una cierta esencia. Claro, en el fondo el empirismo también cae bajo esa refutación que hace Abelardo, porque el empirismo en definitiva es una forma de realismo, ¿eh? El empirismo moderno. Bien. Sí, no. A no ser que alguien quiera relevarte, no sé. ¿No? No hay voluntarios por el momento. No sé si tú quieres seguir. Sí, yo puedo seguir. Perfecto. Ya. Algunos entienden así que una cosa es universal. En cosas que difieren entre sí por sus formas, ponen una sustancia esencialmente la misma, que es la esencia material de los singulares en que se halla, y es en sí misma una, y resulta diversa solo por las formas de los inferiores. Si esas formas se las separase de sus sujetos, no existiría diferencia alguna entre las cosas, ya que difieren precisamente tan solo por la diversidad de sus formas, al ser completamente idéntica esencialmente la materia. Por ejemplo, en todos y cada uno de los hombres que difieren entre sí numéricamente, existe una única sustancia del hombre, que aquí, por estos accidentes, resulta Platón, y allí, por aquellos otros, Sócrates. De ese sentir parece ser sobre todo Porfirio, cuando dice, por la participación de la especie, muchos hombres se hacen uno, y en los particulares los muchos se hacen uno y común. Y en otro pasaje, los individuos se llaman así porque cada uno de ellos consta de propiedades cuya colección no se encuentra en otro. Sí, aquí entonces tenemos la postura de Guillermo de Champeau, esencialmente, ¿no? Que dice que una cosa es universal en el sentido que existe una única sustancia, por ejemplo, humana, ¿no? Una sustancia ser humano, y después los diferentes individuos no serían más que formas accidentales. O sea, cuando habla de formas aquí quiere decir accidentes, ¿eh? Como lo dice después, cuando dice, no, una es la sustancia del hombre, pero aquí por estos accidentes tenemos a Platón, Sócrates o un caballo, no, perdón, un caballo no, en este caso es la esencia humana, ¿no? Y Juanita, por ejemplo. Entonces, claro, sería la sustancia, o sea, el universal indicaría la sustancia. Entonces, en cada hombre estaría siempre la misma sustancia real humana, y lo único que sería diferente serían las formas accidentales o simplemente los accidentes, ¿no? La colección de propiedades particulares, o sea, la colección de accidentes particulares que permite distinguir a Platón de Sócrates. Entonces, esa es la postura que enseñaba en la escuela Guillermo de Champeau cuando Abelardo era su discípulo, y después Abelardo entonces la refutó, ¿no? Y aquí entonces resume un poco esta refutación. Veamos entonces la refutación. Sí, sigamos directamente con el 24. De manera parecida ponen en cada uno de los animales que difieren por la especie una sustancia animal esencialmente la misma, a la cual hacen derivar en las diversas especies.
por la recepción de diversas diferencias, a la manera como si de este trozo de cera hago ahora una estatua de hombre, después una de un buey, dando diversas formas a la misma cosa que permanece completamente la misma, pero con esta diferencia, que no da origen en el mismo tiempo el mismo trozo de cera a las diversas estatuas, al contrario de lo que se dice que pasa en lo universal, a saber, que lo universal, según Boecio, es común de tal suerte que todo él está a la vez en los diversos sujetos cuya sustancia constituye materialmente, y, siendo en sí universal, resulta singular por las formas que le sobrevienen, sin las cuales subsiste en sí naturalmente, y sin las cuales no permanece en acto. Se entiende que es, pues, universal en su naturaleza, pero singular en acto e incorpóreo e insensible en la simplicidad de su universalidad. Mas subsiste el mismo en acto corpóreo y sensible por los accidentes. Y así, unas mismas entidades, en decir de Boecio, subsisten como singulares, y se las piensa o entiende como universales. Claro, aquí él intenta dar razón, ¿no? O sea, poniéndose del lado de la postura realista, ¿no? Dar razón de esta sentencia que nosotros habíamos examinado en Boecio, ¿no? Que el universal subsiste, o sea, que una misma cosa, unas mismas entidades, ¿no? Subsisten como singulares y se las piensa o entiende como universales. O sea, existen en la naturaleza como singulares, pero se las piensa como universales. Y serían las mismas entidades, ¿no? Aquí nosotros, de hecho, notamos que eso es en realidad contradictorio, porque si la esencia del universal es ser universal, por esencia, por definición, no puede después decirse que se predica ese universal del singular como singular, ¿no? De forma tal que una misma entidad podría subsistir como singular y ser pensada como universal, porque entonces no es la misma entidad. Claro, el realista, aquí dice, intenta imaginarse eso como me imaginaría un trozo de cera, ¿no? Entendido como la sustancia, supongamos, animal, y después, claro, de esa única sustancia, se puede hacer una estatua de hombre, una de buey, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, la diferencia es clara, que no se respeta ahí la definición de universal, porque, como dice Boecio, el universal es común de tal suerte que todo él está a la vez todo entero, ¿no? En los diversos sujetos cuya sustancia constituye, ¿no? Entonces aquí tenemos, claro, una única sustancia cera, pero numéricamente son diferentes trozos de cera, mientras que la característica del universal no es que esté la misma clase de cosas distribuida por diferentes entidades, sino que la naturaleza del universal es tal que él está todo entero, ¿no? En cada uno de los entes singulares, ¿no? Como esencia. Bueno, y por eso mismo se deduce, había deducido Platón, que no era algo corpóreo, porque algo corpóreo no puede estar todo entero como en diferentes entidades. Eso es contrario a la naturaleza del ser corpóreo. Mm. Entonces, bueno, ese equívoco que subrayamos aquí en la última línea es importante porque es siempre el mismo equívoco básico, diríamos, en que cae la postura realista, ¿eh? Incluso la postura realista moderada, la que encontraremos, por ejemplo, en el De Ente et Essentia de Tomás de Aquino. Sí, adelante. Sí, bueno, sí, voy al tiro. Sí, voy a terminar la frase y después hacemos 2 minutos de interrupción, como siempre. Cae bajo esta incongruencia también la postura que los manualistas llaman realista moderada, ¿no? De Avicena, después de Tomás de Aquino, en el De Ente et Essentia. También dice básicamente lo mismo, ¿no? Que subsisten que las mismas entidades subsisten como singulares, pero se las piensa como universales. Y esa postura en sí contiene una contradicción insanable, ¿eh? Vamos a hacer entonces 3 minutos de interrupción. Voy a dejar grabando nomás.
Bien. Vamos entonces con el 25. ¿Quieres seguir, Eduardo? A menos que alguien más quiera, yo puedo seguir. Otros que ansían seguir o no. No, parece que no hay ansiosos de seguir. Ya. Esta es una de las dos opiniones. Aunque parezcan simpatizar con ella en gran medida los autores, la física se halla en absoluta oposición con ella. En efecto, si algo esencialmente idéntico, aunque afectado por diversas formas, existe en los singulares, la entidad que está afectada por estas formas tendrá que ser la que está afectada por aquellas. Va, y ahora no me... Ah, sí, ahí sí. Por ejemplo, Por ejemplo, ser el animal diversificado por la racionalidad y el animal diversificado por la irracionalidad, y ser así el animal racional, animal irracional, y de esa suerte estar en el mismo sujeto dos contrarios. Mejor dicho, ya no serían contrarios, cuando existirían a la vez en la misma esencia, ni más ni menos, que no serían contrarios ni la blancura ni la negrura, si a la vez coincidiesen en este objeto, aun cuando el ser blanco le venga por algo distinto de aquello de que le viene el ser negro, como es blanco y es duro por diversas causas, a saber, por la blancura y por la dureza. Pues en los contrarios no se da lo que en los relativos y la mayor parte de las demás oposiciones, que pueden darse a la vez en un mismo sujeto según diversos aspectos. Por eso Aristóteles, en el Ad aliquid, al demostrar que la magnitud y pequeñez se hallan a la vez en una misma cosa según diversos aspectos, prueba por eso mismo de que se hallan en una misma cosa a la vez, que no son contrarias. bien, entonces aquí es clara digamos, el motivo por el que no se pueden predicar, o sea, no puede ser una sustancia, una cosa, el universal, porque si el universal fuera una cosa, entonces de él se predicarían cosas contrarias, ¿no? Porque el universal como tal, bueno, eso se ve más fácilmente en el género, pero también puede verse en una especie que sea universal, que sea más o menos universal o no. Si el género animal, ¿no?, se considera una res, una sustancia, un sujeto, entonces violaríamos el principio de no contradicción, porque del mismo sujeto se podrían predicar no cosas opuestas. Por ejemplo, se podría predicar que es racional, porque hay animales racionales que somos los seres humanos, y también el animal sería irracional. Entonces, animal como tal, si animal fuera una sustancia, ¿no?, entonces de esta misma sustancia o sujeto se predicarían cosas opuestas. Porque sustancia o sujeto precisamente se define así, aquello de lo cual se predican, ¿no?, los predicados. El sujeto es aquello de lo cual se predican los conceptos, ¿no? Y entonces, si el universal es un sujeto real, entonces de un sujeto real se podrían predicar cosas opuestas. Mientras que evidentemente no ocurre así si tomo animal no como un sujeto real, sino como una entidad virtual, ¿no?, que virtualmente comprende evidentemente diferentes conceptos. Y animal puede ser entonces blanco o negro, racional o irracional, bípede o cuadrúpedo, etc. Claro, en un mismo sujeto, dice Aristóteles, puede haber evidentemente diferentes predicados, diferentes aspectos, pero no contrarios, ¿no? Evidentemente un animal puede tener diferentes predicados, puede ser blanco, bípede, etcétera, pero esas no son cosas contrarias, ¿no? Mm, claro, él también, evidentemente, Guillermo de Champoux le oponía una escapatoria a eso, entonces él sigue viendo cómo podría defenderse esa postura. Tal vez se replicará, sigue nomás. Profe, yo tenía una pregunta. Allá. ¿De qué cosas son las como que se refieren como que... no, disculpe.
al respecto de que dos cosas contrarias no pueden estar como en un mismo individuo. ¿Como qué tipo de cosas se refiere como en la contrariedad? O sea, ¿Como el bien y predicados el mal? contrarios no pueden predicarse al mismo tiempo del mismo individuo bajo el mismo respecto. O sea, un hombre no puede ser al mismo tiempo blanco y negro, un hombre. En cambio, el hombre puede ser blanco, negro, amarillo. No, el hombre tomado como universal puede comprender diferentes fenotipos de hombres, ¿no? Eh, pero un individuo no. Entonces, eso es lo que contrapone digamos, el universal al sujeto individual, ¿no? El sujeto individual no puede ser al mismo tiempo blanco o negro, ¿no? O no puede ser al mismo tiempo joven y viejo, como niño y anciano. Perdón, que aquí están metiendo bulla. Entonces, eso es lo que en definitiva contrapone el universal al particular, ¿no? El universal es una entidad tal que contiene en sí misma virtualmente, ¿no? Predicados que no son compatibles cuando yo los aplico digamos, al individuo particular. Los comprende porque es una entidad virtual que virtualmente comprende, ¿no? Conceptualmente comprende una cantidad de predicados subordinados, ¿no? Entonces, ser humano comprende joven, viejo, hombre, mujer, niño, etcétera, ¿no? Pero un mismo individuo no puede contener esos, no se pueden predicar de un mismo individuo eh, predicados contrarios, ¿no? No sé si queda más claro. Sí, sí, gracias. Entonces, por eso que, claro, eso ilumina bastante esa contraposición sobre la diferencia ontológica de qué es esta entidad que es el universal, ¿no? Claro, es una entidad eh, de la cual yo también, voy a agregar una nota, de la cual yo también puedo predicar cosas, ¿no? Desde esa entidad llamada universal, yo puedo predicar ciertas cosas esenciales, como por ejemplo decir que el universal como tal es incorpóreo. Pero, no, pero el universal no es una entidad en el mismo sentido en que lo es la entidad de la cual estoy predicando eso. Quiero, lo digo con palabras más concretas. El universal animal no es un animal. Es otra clase de cosa completamente distinta, ¿no? Esa confusión deriva del hecho de considerar que un poco venía del vocabulario platónico, ¿no? Cuando Platón dice la casa en sí, el hombre en sí, etcétera, puede dar la impresión, y eso se lo critica Aristóteles, que entonces el hombre en sí sea un hombre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Aristóteles habla del tercer hombre? Está el hombre concreto, el hombre en sí, ideal, ¿no? Y cómo sé yo que el hombre real se parece al hombre ideal? Tendría que tener un tercer hombre para hacer la comparación, ¿no? Pero esa falacia del tercer hombre es tal, es falacia, si yo considero que la idea de hombre sea un hombre, como si la idea de hombre fuera un hombre más, solo que más perfecto, ¿no? Más bonito, más perfecto. Y no es así, ¿no? La idea de hombre no es un hombre, ¿no? Es algo que yo predico del hombre, ¿no? Es algo abstracto que yo predico de una cierta entidad. Y como algo abstracto que es, claro, puede comprender diferentes abstracciones que no serían compatibles, en cambio, aplicadas al mismo individuo. Bien. Digamos nomás, 26. Pero tal vez se replicará, siguiendo la mentalidad de dicha opinión, que la racionalidad y la irracionalidad no dejan de ser contrarias por encontrarse de ese modo en el mismo sujeto, a saber,
en el mismo género o en la misma especie, con tal que no estén fundadas en el mismo individuo. Y esto se prueba así. Con toda verdad se hallan la racionalidad y la irracionalidad en el mismo individuo, ya que se hallan en Sócrates. Ahora bien, que se hallen ambas a la vez en Sócrates, se prueba por el hecho de que se hallen a la vez en Sócrates y en Erasmo. Aquí el Pero asno, Sócrates, perdón, disculpa, aquí el texto tiene el nombre del asno, que queda más claro. El nombre del asno es Brunello. Ahora, Brunello es un asno, por eso el traductor pone así, pero no es el asno, yo creo que es mejor darle el nombre de individuo. Donde dice el asno, mejor lee Brunello, pero sabiendo que Brunello es un asno, ¿eh? ya, pero Sócrates y Brunelio son Sócrates, y real y verdaderamente Sócrates y Brunelio son Sócrates, porque Sócrates es Sócrates y Brunelio a causa de que Sócrates es Sócrates y Sócrates es Brunelio. Que Sócrates sea Brunelio se prueba así en dicha teoría. Cuanto en Sócrates es diverso de las formas de Sócrates, es aquello que en Brunelio es diverso de las formas de Brunelio. Ahora bien, lo que en Brunelio es diverso de las formas de Brunelio es Brunelio. Lo que en Sócrates es diverso de las formas de Sócrates es Brunelio. Pero si esto es así, como Sócrates mismo es precisamente eso que es diverso de las formas de Sócrates, resulta entonces que Sócrates es Brunelio. Y la verdad de la afirmación que antes hemos dado, a saber, lo que en Brunelio es diverso de las formas de Brunelio, es Brunelio, consta del hecho de que ni las formas de Brunelio son Brunelio, porque, si no, los accidentes serían la sustancia. Ni la materia ni la forma de Brunelio juntas son Brunelio, porque entonces habría que decir que el cuerpo es a la vez cuerpo y no cuerpo. ¿Entiendes? No me queda muy claro, como que este parágrafo es un poco confuso, como Sócrates y Sócrates, no sé, al menos a mí no me quedó claro. Claro, hay que tener en mente cuál es la teoría del realista, ¿no? Que dice que la sustancia, o sea, en este caso el universal animal, ¿no? Son iguales en Sócrates y en Brunello, ¿no? Y cambian los accidentes, que aquí lo llama formas, son como las formas accidentales, ¿no? Eh, pero de este modo, dice él, no se logra ya distinguir sustancia de accidente, ¿no? Porque dice, Sócrates y Brunello son Sócrates, o sea, se identifican y se prueba así. Lo que en Sócrates es diverso de las formas de Sócrates, o sea, lo que es la sustancia de Sócrates en contraposición a los accidentes, ¿no? Es lo mismo que en Brunello, porque es lo mismo, porque es la sustancia animal que es la misma, si la considero una sustancia, es diversa de sus accidentes, ¿no? Pero lo que en Brunello es diferente de sus formas accidentales, ¿no? Es como el mismo. En breve, no, digamos, no se puede distinguir formas accidentales de formas sustanciales, ¿no? Eh, no lo que en Brunello es diferente de las formas, lo que en Brunello, o sea, la sustancia, que es diferente de los accidentes de Brunello. Entonces, si fuera así, tampoco las formas de Brunello serían Brunello, porque si no, se confundirían, digamos, los accidentes y las sustancias, ¿no? O sea, no se podría distinguir en el individuo sustancia de accidente si yo por sustancia entiendo el universal que predico de ese individuo, ¿no? Tiene que haber, claro, un individuo
que yo llamo hombre porque tiene una sustancia humana, pero esa sustancia humana no puede indicar el mismo individuo, ¿no? Porque si no, ese mismo individuo no podría tener a su vez accidentes, serían todos sustanciales, ¿no? No se podrían distinguir sustancias de accidentes. Y ese es también un error persistente que persistirá, digamos, los que negarán tradicionalmente también en la filosofía siguiente, los que negarán el universal como algo distinto del ente real, dirán que, digamos, los realistas en general, que son después fundamentalmente los empiristas en la época moderna, serán, digamos, los realistas de un modo más, más ingenuo, al decir que el universal no es más que la cosa real vista bajo otro aspecto, digamos, después en esta cosa real no podrán distinguir sustancia de accidente. Entonces habrá solamente una única sustancia indistinguible. Oh, pero veamos la otra escapatoria, digamos, acorralado siempre por Abelardo, Guillermo de Champeau recurrirá a otra solución que habíamos visto resumida la otra vez. Y nada más con el 27. Hay algunos que, buscando una evasiva, reprenden solo en su tenor verbal y no en su contenido la proposición el animal racional es el animal irracional, diciendo que sí es ambas cosas, pero que no se demuestra eso por la expresión el animal racional es el animal irracional, ya que una cosa, aun siendo la misma, se dice racional por un capítulo e irracional por otro, es decir, por formas opuestas. Pero entonces las formas no tienen ya tal oposición, ya que estarían completamente a la vez en ellos, ni tampoco reprenden estas proposiciones. El animal racional es animal mortal, o el animal blanco es animal que anda, porque no es mortal en cuanto que es racional, ni anda en cuanto que es blanco, sino que las tienen por completamente verdaderas, porque el mismo animal tiene ambas cosas a la vez, pero bajo respecto diverso. De lo contrario, habría que decir que ningún animal es hombre, ya que no hay ningún ser que sea hombre en cuanto que es animal. Sigue nomás. Además, a tenor de lo que afirma dicha teoría, no existen más que 10 esencias de todas las cosas, a saber, los 10 géneros supremos, porque en cada uno de los predicamentos no se da más que una esencia, que, como queda dicho, se diversifica por las formas de los inferiores, de suerte que sin ellas no adquiriría ninguna variedad. Por tanto, así como todas las sustancias se identifican completamente, así también todas las cualidades y cuantidades, etc. Poseyendo, pues, Sócrates y Platón todo cuanto pertenece a cada predicamento, pero siendo al propio tiempo eso completamente idéntico, todas las formas del uno son las del otro, que tampoco se diversifican en la esencia, como tampoco las sustancias en las que se hallan, como la cualidad del uno y la cualidad del otro. Entiendo. Y sí, se me había quedado pegado. Siendo ambas cualidades. Por tanto, no resultan diversos ni por la naturaleza de las cualidades, ni por la naturaleza de su sustancia, ya que la sustancia de ambas es única esencia, como también sus cualidades. Por la misma razón, tampoco la cuantidad, que es la misma, puede dar origen a la diversidad, y tampoco los demás predicamentos. En consecuencia, tampoco de las formas puede derivarse diferencia alguna, porque no son diversas entre sí, ni más ni menos que las sustancias. Oh, esto es muy importante lo que está diciendo acá, y es como la consecuencia última de la postura realista, que finalmente termina siendo una postura monista, ¿no? En la cual no es posible introducir diversificaciones, por el hecho mismo que no se distingue sustancia real de accidentes reales, y se considera el universal mismo como sustancia. Entonces, últimamente, ¿no? Si el universal es sustancia, ¿no? De cada individuo, evidentemente se predican no solamente los universales específicos,
sino que también los universales más genéricos hasta llegar a las 10 categorías primarias, ¿no? Los 10 géneros que Aristóteles resume como las 10 categorías, y finalmente se reducirían a una sola, porque finalmente se predica de todos los hombres, ¿no? Como de todos los entes, un único universal, que sería el ser, en definitiva, ¿no? De todos decimos que son seres. Y si ser fuera entonces una sustancia, en definitiva, todos los seres serían la misma sustancia, realmente, ¿no? Porque si la sustancia es algo real y la comparten todos los seres, en definitiva, ¿no? Entonces tampoco podrían diversificarse las sustancias, porque digamos, los universales tienen esta característica que los más específicos se reducen últimamente, ¿no? A los más genéricos, a los más universales, son comprendidos todos en los más universales, hasta llegar al último universal, ¿no? O a los últimos universales, que son los trascendentales del ser, ¿no? Y entonces, si yo, digamos, la correcta consecuencia que se saca de afirmar que los universales son reales, ¿no? Es, en definitiva, de decir que todas las sustancias son la misma sustancia, ¿no? O sea, una postura radicalmente monista que no permite afirmar diferencias entre los individuos, ¿no? Entonces tampoco ni de las, cómo se elimina ya prácticamente no hay diferencia ontológica en el sujeto, entre sujeto y accidentes, entre sustancia real y sus accidentes. Entonces tampoco de los accidentes puede derivarse diferencia alguna, ¿no? Porque no son diversas entre sí. Últimamente todas se reducen a una única esencia que es a la vez universal y real, ¿no? Y aquí, bueno, si ustedes hacen como la conexión con las teorías modernas, ven que efectivamente en esta, digamos, en esta catástrofe, ¿no? De considerar todo uno e indistinguible, es aquello mismo donde precipitan los idealistas modernos, ¿no? Los idealistas del siglo XIX, que precisamente por eliminar esta diferencia entre lo ideal y lo real, ¿no? Por considerar lo real equivalente, igual, ¿no? La misma cosa que lo ideal es la misma cosa que lo real, terminan aniquilando toda diferencia real entre las cosas y por tanto por reducirlo todo a una única esencia ideal, en definitiva, ¿no? O sea, un sistema rígidamente monista. Nos queda todavía un poquitito, podemos seguir un poquito más. No sé si estás muy cansado, Eduardo. No, igual podría seguir. Bien. Ya. Además, ¿cómo podríamos considerar multitud en el orden de las sustancias si no se diese más que una diversidad de formas permaneciendo completamente idéntica a la sustancia que les sirve de sujeto? A Sócrates no le llamamos muchos porque recibe en sí muchas formas. Tampoco resiste el análisis su pretensión de constituir los individuos por sus accidentes. En efecto, si los individuos adquieren su ser determinado por los accidentes, entonces los accidentes son naturalmente anteriores a ellos, como lo son también las diferencias respecto de las especies que originan. Porque así como el hombre, por la formación de la diferencia dista del animal, así le imponen el nombre de Sócrates por los accidentes que recibe. Por tanto, tampoco Sócrates puede subsistir sin sus accidentes, ni más ni menos que el hombre no puede darse sin sus diferencias, y no es, por lo mismo, el fundamento de ellos, como no lo es el hombre de sus diferencias. Ahora bien, si los accidentes no se hallan en los individuos como en sus sujetos, tampoco lo estarán en los universales, porque cuanto se halla en las sustancias segundas como en su sujeto, es cosa reconocida universalmente que se halla también en las sustancias primeras como en su sujeto. Sigue nomás. De todo esto resulta claro que no se funda en ninguna razón la teoría que sostiene que la misma esencia existe a la vez en cosas diversas. Por eso,
Otros, adoptando otra manera de pensar sobre los universales, más cercana a la verdad de las cosas, dicen que cada una de las cosas no solo difiere de las otras por sus formas, sino que se distinguen ellas mismas en sus esencias, y que en modo alguno lo que hay en una se da en la otra, ya sea ello la materia, ya sea la forma, y que no por la desaparición de las formas dejan ellas de ser distintas en sus esencias, a causa de que su distinción entitativa, en virtud de la cual ésta no es aquella, no se tiene por las formas, sino por la diversidad misma de la esencia, lo mismo que las formas mismas se distinguen entre sí. De lo contrario, la diversidad de las formas está empeñada en un proceso infinito, al ser necesario suponer otras formas para explicar la diversidad de unas formas dadas. Un modo de diferir ya lo señaló Porfirio, entre el género generalísimo y el especialísimo, al decir, además, ni la especie sería lo generalísimo, ni el género lo especialísimo, como diciendo, en esto consiste su modo de diferir. La esencia del uno no es la esencia del otro. Así también la distinción de los predicamentos no se tiene por algunas formas, sino por la diversificación de la esencia propia. Veamos otro más, porque sigue con lo mismo. Concibiendo la diversidad de todas las cosas de tal suerte que afirman que ninguna de ellas participa o de una materia esencialmente la misma, o de una forma esencialmente la misma, y reteniendo con todo todavía el universal real a las cosas distintas entre sí, les dan el apelativo de lo mismo, no esencialmente, sino indiferentemente. Por ejemplo, de cada uno de los hombres distintos entre sí, dicen que son lo mismo en el hombre, es decir, que no difieren en la naturaleza de la humanidad, y los mismos que llaman singulares por, en el orden de la distinción, los llaman universales por la indiferencia y la convención de semejanza. Ah, sí, sí, sí. Eso es la famosa teoría de la indiferencia que veíamos resumida la otra vez en los mini, ¿no? Pero primero hay un paso intermedio, lo que dice aquí en el 31, que muestra la ambigüedad con que se juega en la palabra esencia, ¿no? Una misma esencia, no se funda en ninguna razón la teoría que sostiene que una misma esencia existe a la vez en cosas diversas, ¿no? Entonces, aquí es claro que se produce un equívoco, o sea, que esencia de pronto se está tomando en un sentido de esencia real, ¿no? Y entonces se dice que, claro, cada cosa tiene su esencia, ¿no? Pero entendido en el sentido de esencia real. Y en ese sentido, obviamente, la esencia de Platón es distinta de la esencia de Sócrates, pero es más bien lo que llamamos más exactamente sustancias, o sea, son sujetos diferentes, ¿no? Si yo esencia real, si yo esencia lo tomo en el sentido de esencia real, ¿no? Entonces claramente se identifica con sustancia. Entonces he jugado con este sentido de esencia. Primero lo tomaba en sentido de universal, ¿no? Y ahora lo estoy tomando en un sentido de real y por lo tanto concreto y por lo tanto diferente en cada individuo, ¿no? Y bueno, en base a eso, después Guillermo de Champeau intentó decir que entonces, dado que las esencias, ¿no?, reales son distintas, ¿no?, pero de cada una de ellas se predica indiferentemente, no esencialmente, dice, pero indiferentemente, ¿no?, el predicado hombre, el predicado hombre. De cada uno de los hombres se dice que son lo mismo en el hombre, es decir, que no difieren en la humanidad, ¿no? Y entonces con este truco, con esta escapatoria, se llega a decir que los mismos entes, ¿no?, que se llaman singulares, porque son esencias reales, una distinta de la otra, a los mismos lo llaman universales porque convienen, o sea, son indiferentes en alguna semejanza. No, con lo cual, evidentemente, el universal, como decíamos la vez pasada también, no se explica, sino que al contrario se presupone, ¿no? Cuando yo digo que no difieren en el hombre, Sócrates y Platón no difieren en el hombre, igual estoy, claro, en esta semejanza que tienen, en esta conveniencia de semejanza, estoy introduciendo, ¿no?, el universal, ¿no?
y en cambio no se introduce cuando hablo de la esencia real, ¿no? Tomada individualmente de cada uno. No, pero esta es una forma de, digamos, es una forma de explicar en la fórmula de Boesio que nosotros citábamos antes, o sea, que él mismo citó antes, que es la de pretender explicar el universal en forma realista, ¿no? O sea, diciendo que corresponde a una res, pero recurriendo a esta escapatoria de decir que la misma cosa, vista por un lado es individual y vista por otro lado no es universal, ¿no? Pero el truco está en esto de decir que, claro, vista por otro lado, pero para poder verla por otro lado, supongo el universal, que es aquello que estoy tratando de explicar, y en cambio aquí lo doy como por supuesto, como si fuera obvio. Es como un círculo vicioso, tratar de explicar el universal como si fuera real, pero introduciendo subrepticiamente el universal en la consideración mental, ¿no? No sé si se entiende. Esto último que dije, que considero que es importante. A mí, profe, no me quedó muy claro, la verdad. No, quizás alguien lo podría, si a alguien le quedó claro, podría quizás tratar de reformularlo. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el error básico, ¿no? que hay detrás de este intento de decir que los mismos que llaman singulares, ¿no? son llamados universales por la conveniencia de semejanza, también llamada indiferencia, porque indiferentemente se predica de cada uno que es un ser humano, ¿no? ¿Cuál es el truco de decir que, o sea, de pretender que el universal sea real porque es la cosa misma, pero es la cosa misma vista bajo la conveniencia de semejanza, ¿no? ¿Dónde está ahí el error? Como ya también lo dijimos la vez pasada, pero es un punto clave, Entiendo que es porque no argumenta por qué lo universal es la semejanza, sino que lo pone ya como hecho. Y lo intenta hacer pasar como por conclusión cuando debería argumentar por qué el universal es semejanza y no lo hace. Claro, exactamente, sí. Intenta hacer pasar entonces como solución algo que algo que en realidad es el problema, ¿no? Porque que haya una conveniencia de semejanza se debe a la existencia en la mente del universal, ¿no? Y el universal es lo que estoy tratando de explicar. En cambio, en esta explicación esta explicación da la impresión que no se necesita explicar eso, ¿no? Porque se quiere explicar el universal como real, ¿no? Se dice que el universal corresponde, entonces la cosa real, claro, con la cláusula que es la cosa real, pero vista bajo el aspecto de que se asemeja, ¿no? Que se asemeja a otra, que un ser humano se asemeja, por ejemplo, a otro. Claro, pero es que el universal se necesita para explicar esa semejanza y entonces no se puede precisamente reducir a lo real, ese es el punto fundamental que hay que entender. No hay manera, ese es el problema, ¿no? El realismo es un intento de no reducir lo universal a lo real, pero este intento, en el fondo, toda esta discusión, el objetivo de esa discusión es mostrar que este intento siempre fracasa, de cómo yo quiera girar el problema, ¿no? El universal es una realidad ontológicamente irreductible. Cuando yo intento reducirla, ¿no? a algo real, entro en una contradicción. Por un lado o por el otro, ¿no? Aquí vuelve a la teoría, eso un poco ya lo dijimos, pero no importa, eso también es importante. El universal, entonces, explicado como colección, ¿no? Sigamos con el 33. También en este punto hay diversidad de opiniones. Algunos no ponen la realidad universal más que en la colección de muchos. Eso no llaman de por sí de ninguna manera a Sócrates y a Platón especie.
sino que dicen que todos los hombres tomados colectivamente son la especie hombre, y todos los animales tomados colectivamente el género animal. Y así en todo lo demás. Con esto parece concordar esto de Boecio. No hay que pensar que la especie sea otra cosa, sino el concepto colectivo que recoge la semejanza sustancial de los Sustancial. individuos y el género la semejanza de las especies. Al decir que recoge la semejanza, insinúa que alguien hace la operación de tomar colectivamente a muchos. De lo contrario, de ningún modo tendrían en la cosa universal la dedicación de muchos o la continencia de una multitud, ni serían menos en número los universales que los singulares. Sí, entonces esto es muy importante, ¿no? Porque también tendrá mucha fortuna, como lo decíamos antes, en el empirismo moderno. Prácticamente esta es la fórmula que casi sin saberlo vuelve a adoptar el empirismo moderno, ¿no? ¿De dónde viene el concepto de la mente? No es difícil entenderlo, dicen los empiristas, porque no es más que un concepto colectivo, ¿no? Una concepción collecta, una cogitatio collecta, dice Boecio, que recoge la semejanza. No es fácil explicarlo, porque no es más que las cosas son semejantes y la mente no hace más que recoger como esa semejanza, ¿no? Pero claro, al decir recoge la semejanza, ahí está todo el problema. Insinúa que alguien hace la operación de tomar colectivamente a muchos. Y eso, ¿cómo se hace? Eso de nuevo, ¿no? ¿Qué supone? Si yo tengo que hacer la operación de tomar colectivamente a muchos, quiero aquí hacer una reunión y tomar colectivamente a todos los que son de ojos azules, ¿no? Claro, la mente hace esta operación. El problema es que para hacerla necesita el universal, ¿no? Para yo recoger a todos los de ojos azules, tengo que tener en la mente el universal azul, que después aplico, para después aplicárselo a los individuos, ¿no? Entonces, no sirve eso para explicar el universal, porque todo lo contrario lo presupone, ¿no? Es siempre el mismo círculo vicioso, ¿no? O si quieren, el concepto mismo, no, si quieren, aún más universalmente, presupone en la mente el concepto mismo de semejante, ¿no? Que es el concepto más universal, el concepto de ser común. Para yo decir que este señor con ojos azules tiene una característica en común con este otro señor de ojos azules, tengo que tener en la mente el concepto universal de común. El concepto universal de común, que no es nada que esté en la realidad física como tal, ¿no? Como decía ya Platón, es lo igual en sí, ¿no? Cuando lo dice, por ejemplo, en el Fedón, ¿no? Dice, claro, hay dos cosas iguales. Claro, las cosas las llamo iguales, pero el igual está en las cosas como tales, como cosas reales. No, el igual no está en las cosas como cosas reales. A pesar de que a ellas las llamo cosas iguales, o sea, predico iguales de ellas cosas, pero esta igualdad yo la veo con la mente. Es porque tengo en la mente lo igual en sí, ¿no? Que me permite decir estas dos maderas, trozos de madera son iguales, ¿no? Entonces ellas no son iguales en cuanto sensibles. Claro que su igualdad está fundada en su esencia real, ¿no? Cada esencia real de cada uno de los trozos de madera es realmente así, y entonces es realmente igual a la otra, pero que yo lo pueda ver no viene de la percepción sensible. Que yo pueda ver que son iguales, no viene de que yo los veo y entonces recojo esa igualdad como si la recogiera como empíricamente, como pretenden los empiristas, ¿no? Que ya estaba criticando Platón 500 años antes de Cristo, ¿no? No la recojo de la realidad física como tal, sino que es un análisis que hago en base a una categoría de la mente, ¿no? Lo igual en sí. Ya nos pasamos de la hora.
Así que los voy a dejar descansar. Bueno, pero hoy alcanzamos a ver la parte destruens, la pars destruens, o sea, como lo básico de la refutación. Falta todavía un poquito, pero poco. La refutación del realismo, ¿no? En Abelardo, y después está la parte, en cambio, construens, o sea, donde él trata de dar entonces su solución. Obviamente que dar la solución es más difícil que, que refutar, pero es interesante. Igual con aún con sus límites, la solución de Abelardo, las soluciones o las sugerencias de Abelardo son interesantes. Así que traten de seguir leyendo este texto, que todo este texto es interesante. Los aficionados al latín, traten de leerlo también en latín. A veces es más fácil, porque el castellano tiene que a veces cambiar alguna cosa. Y nos vemos mañana. Todo, profe. Bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe, que esté Nos bien. vemos mañana. Que esté Que bien. estén bien igual. Profe, antes de, le mandé un correo, no sé si lo vio. Ah, tú me mandaste la tarea. Sí, sí. Ahora me estoy acordando. Sí, sí, sí. El problema es que yo no me he mandado todavía la pauta.